Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permite ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente del momento en que ustedes estén escuchando esta grabación. Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Multiverso Ágil. Hoy, su servidor Alex Canizales, conjuntamente con Ramón, estaremos aquí en este episodio con un invitado muy especial, con Edwin Trujillo, quien nos va a ir completando esta nueva temporada del podcast del Multiverso Ágil acerca de la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso del desarrollo de software. Ya tuvimos un primer capítulo donde hablamos de la IA a nivel general. En el segundo capítulo hablamos de la IA aplicada en el proceso de descubrimiento de las soluciones. Y hoy Edwin, nuestro experto que nos acompaña el día de hoy, nos va a contar pues sus experiencias y todo su conocimiento acerca de esta aplicación en el mundo del desarrollo de soluciones tecnológicas. Entonces, pues sin más, bienvenido Edwin, los micrófonos son todos tuyos. Cuéntanos un poquito quién es Edwin, en qué anda últimamente y poco a poco vamos a ir abriendo la conversación. Primero, Alex, Ramón, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado de acompañarlos. Un poquito de quién soy yo. Yo soy un ingeniero de sistemas que vengo trabajando con tecnología un poco más de 37 años, desarrollando software, como dicen por ahí, codificador de toda la vida. Hace unos 13 años más o menos me metí en el mundo de la agilidad y logré adoptar ese pensamiento ágil porque me encantaba y combinarlo con el tema de desarrollo de software. Y ahora hace 3 años más o menos comencé con temas de inteligencia artificial. ¿En qué estoy ahora? Combinando los tres mundos. Entonces estoy logrando unos buenos resultados combinando el desarrollo de software con inteligencia artificial y utilizando las formas de trabajo ágiles. Muy bien, muchas gracias Edwin. Y bueno, y ahí conectando ya con el contexto que nos ocupa el día de hoy, cuéntanos por qué se está hablando tanto hoy de la aplicación de la IA en el desarrollo. ¿Qué es lo que tú estás allí viendo? Cuéntanos un poquito de la historia de cómo te fuiste metiendo en este mundo. Nos conocemos ya desde hace unos cuantos años en el mundo de la agilidad, pero cuéntanos tu historia y tu enfoque de cómo llegaste a la agilidad combinada con la inteligencia artificial. Digamos que no fue tan inmediato. Se empezó todo por los temas de inteligencia artificial y es cómo usar la inteligencia artificial para crear soluciones. Inicialmente, estamos hablando hace un poco más de 3 años, la inteligencia artificial era un chat y te permitía hacer preguntas y tener respuestas. Sin embargo, a medida que fue mejorando su poder, se ha ido desarrollando, pues comenzó a integrar ciertas cosas como poder desarrollar software. Entonces, digamos que la entrada fue cómo hacemos o cómo creamos software basado en inteligencia artificial, programas que usen la inteligencia artificial. Eso evolucionó a cómo hacemos que la inteligencia artificial nos ayude a generar ese software. Digamos que esa fue la puerta de entrada. Pero a medida que los modelos se volvieron más potentes, que nos podrían ayudar en más cosas, comenzamos a hacer experimentos de, venga, ¿y cómo podemos usar la inteligencia artificial en otros puntos del desarrollo de software? Por ejemplo, ¿cómo potenciamos un product owner? ¿Qué podemos hacer para que el producto no sea mejor? ¿Cómo potenciamos las pruebas? ¿Qué podemos hacer para que las personas que hacen las pruebas funcionales o automáticas puedan hacer pruebas mucho mejor, ayudándose de la inteligencia artificial? Y hasta hoy que ya estemos en la corriente del bytecoding,
que nos está permitiendo generar, incluso lo digo por experiencia, fácilmente hasta el 90 o 95% del software que se utiliza, del código que se utiliza en un proyecto. Y fácilmente podemos automatizar el 40 o el 50% de la generación de las pruebas, o podemos ayudar al product owner a manejar mejor o a gestionar mejor su backlog, o a entender mejor una necesidad, o a escribir o explicar mucho mejor al equipo qué es lo que necesita. Entonces ha sido como una combinación, una evolución de todo esto. De acuerdo. En esa evolución, bueno, has mencionado allí varias cosas que has venido haciendo, ¿verdad? Y has descrito pues como el proceso. Pero has mencionado allí una palabra que a lo mejor para los que nos están escuchando no, de pronto no están muy familiarizados. Cuéntanos un poquito más en detalle qué es eso del vibe coding, qué es, cómo, cómo se utiliza y también cuéntanos un poquito de nombres de herramientas que has utilizado allí como para personas que apenas están arrancando con este tema. Bueno, el vibe coding es un movimiento y viene la palabra de vibe, de vibrar, de sentir, de moverse, dejarse llevar por lo que está sucediendo. Lo que busca el vibe coding es hacer solicitudes a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial te responda en el contexto de generar código de software y utilizar ese código de software, o hacer un ciclo para mejorarlo hasta que quede el software que necesitamos. Voy a contar una anécdota. La primera aplicación que desarrollé con vibe coding, entre comillas, porque era GPT 3.5, o sea, estamos hablando de los principios 3.5, le decía yo, quiero que me haga una pantalla que tenga esto. Y me lo daba, pero me lo generaba, pero no, yo bajaba el código, lo pegaba en mi editor de código, lo revisaba y no era bueno, entonces después le decía, no me está funcionando esto, corrige esto, cambia este color, agrega este botón, cambia esta ventana, y así iba. La primera aplicación me demoré una semana haciéndola. Posiblemente me hubiera demorado menos haciéndola yo. Entonces, pero eso fue mi primer acercamiento con el vibe coding. Era una aplicación sencilla, no tenía mucha complejidad, era más como una prueba de concepto. Pero comenzaron a surgir muchísimas herramientas que ya te generan código y ya no tienes que interactuar con el chat, porque hay muchos chats, sino que están integradas en tus herramientas de desarrollo, o sea, dentro de tu propio IDE, y no solo de Visual Code, sino de casi todos los IDEs de desarrollo. Los IDEs son esos programas que nos permiten interactuar con la escritura, es como un editor de texto, pero para escribir código del lenguaje que necesitemos, y tienen muchas utilidades, y se le suma las habilidades de inteligencia artificial. Entonces, mi primer acercamiento con estos fue Lovable, que fue una herramienta que me sorprendió muchísimo porque hacía unos diseños espectaculares, muy bonito, y entonces el primer momento nos decía, hágame esta aplicación, y te entregaba una cosa, wow, qué tan bonito, pero por debajo el código era perverso. Y comencé a hacer pruebas sobre cómo mejorar este tipo de generación de código, y entendí que uno no le podía decir a la inteligencia artificial o a estas herramientas de vibe coding, hágame una aplicación. Lo primero que se tiene que presentar es pensar cuál es la solución, dividir eso en pedazos e ir pidiéndole esos pedacitos y que se vaya uniendo como un rompecabezas. Para que hagamos un símil, en agilidad tenemos un proyecto grande, entonces lo dividimos en diferentes versiones. Tenemos la primera versión que lo llamamos mínimo producto viable. Ese mínimo producto viable lo dividimos en sprints, y entonces, ¿qué vamos a construir en el primer sprint? Luego iteramos que construimos el segundo, y lo mismo sucede con el vibe coding. Yo no le puedo decir, créeme el mínimo producto viable, sino créeme esta funcionalidad en este primer ciclo, luego en este segundo ciclo, y así me voy yendo. Es como si estuviéramos iterando en sprint, pero son mucho más cortos. No solo eso, sino que yo puedo decirle al vibe coding que incluya ciertas prácticas o buenas prácticas, como el TDD, que es incluir pruebas del código para que si se cambia algo, la prueba si se rompe, nos diga en qué se rompió, qué no está funcionando, o pruebas automatizadas, o validaciones de front con herramientas, que incluye herramientas, por ejemplo, de Playwright, que la descubrí hace poquito y me parece que es una cosa súper innovadora. Entonces, esa combinación del vibe coding con todas estas buenas prácticas nos está potenciando.
Como les dije, empecé con Lovable, luego pasé a V0, que fue mucho mejor que Lovable, luego pasé a Cursor, las primeras versiones, luego pasé a GitHub Copilot, que no ha podido ser uno destacado, sin embargo lo uso mucho para cosas muy puntuales. Y en este momento estoy usando 3 herramientas que me encantan. La primera es de Gemini Build, es totalmente gratis y acaban de lanzar una versión súper buena la semana pasada que te permite interactuar con la pantalla a través de textos. Entonces puedes señalar, cámbieme esto, y él es capaz de identificar qué quiere cambiar en la pantalla y a través de eso aplicar cambios. Está Cursor, que está en la versión 2, que acaba de lanzar algo brutal, que es una cosa de multiagente, y uno le puede decir en una ventana, darle varias tareas, un agente que haga tal cosa, un agente que haga tal cosa, y utilizar diferentes modelos. Eso me parece que es una evolución gigantesca, porque teníamos ya los modos agentes, pero este es multiagente. Pero para mí, el rey de todas las bytecoding que he usado ahora se llama Kilo. Kilo Code es una herramienta súper buena porque te ayuda muy bien con el proceso de definir una arquitectura, escribir el código, preguntarle acerca del código, ayudarte a encontrar problemas en algo que llamamos debug, ayudarte a encontrar y solucionar problemas, e incluso trabajar en modo agente y orquestador de agente. Entonces es una herramienta súper completa, es muy barata. Todas estas herramientas se pueden usar casi de forma gratuita, pero los modelos más potentes tienen límites. Ahorita comencé a hacer un experimento colocando un modelo de inteligencia artificial local y conectando estas herramientas con mi modelo de inteligencia artificial, lo que significa que no voy a gastar tokens o dinero en usar la codificación. Estoy haciendo pruebas con el modelo open source de ChatGPT y los resultados han sido aceptables. Todavía le falta, pero bueno, muy buen inicio. Genial todo esto que nos cuentan. Edwin, en esa experiencia que veo que tienes muchísima ya experiencia con todas estas aplicaciones y gracias por compartir ahí con nombres y detalles de estas herramientas para que la gente se lleve también y que pueda explorar este mundo. ¿Dónde queda la humanidad, ¿no? ¿Dónde queda? Me estás diciendo, es que estas herramientas están generando código automáticamente. ¿Dónde quedan los desarrolladores de software? Hay pues algunos temores acerca de que van a desaparecer, que ya no van a ser necesarios tal vez, pero siendo muy pragmáticos, ¿no? Siendo muy realistas, ¿cuál ha sido tu experiencia con este impacto, ¿no? Efectivamente, hay un aumento de la productividad, hay reducciones de tiempos en esos procesos ya de la generación como tal del código. Pueda que se aumenten tiempos en otras cosas, ¿no? Ahora se aumenta el tiempo en revisar lo que hizo la IA. Entonces hay que balancear que no nos vayamos a tardar más revisando lo que hizo la IA que si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, ¿no? Entonces, todos estos son cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú ese impacto en tu caso, en tu experiencia? Realmente, ¿qué hay ahí de ese impacto? Mira, voy a empezar por algo que es real. Y hay muchos influencers de inteligencia artificial que ni siquiera han sido desarrolladores, sino que vienen de otras líneas de trabajo y dicen, ya no vas a necesitar contratar una empresa de desarrollo de software, tú puedes desarrollar tu propio software. Y le dan una instrucción y tienen un programa. Pero cuando uno ve ese programa, realmente no tiene un fundamento teórico fuerte, un código escrito de cualquier manera, con fallos de seguridad, no tiene una buena arquitectura, que son temas que las personas tienen todavía. Las inteligencias tienen esa información. Lo que pasa, el problema no es que no tengan la información, sino que hay que saber decirle que use la información. Y ahí es donde entra el humano. Para mí, el humano con la inteligencia artificial, que lo llamo yo humano aumentado, y en varias formas de trabajo sirve este concepto, pero un desarrollador aumentado va a tener habilidades de arquitectura cuando le pregunta a la inteligencia artificial que le ayude a definir una arquitectura para una solución, pero le tiene que describir la solución, qué es lo que quiere solucionar. No solo el problema, sino cómo quiero que me ayude a implementar la solución. Entonces, el humano es fundamental en eso. Mencionabas algo. Nos va a tomar más tiempo revisar lo que haga la inteligencia artificial. Me ha pasado que me ha desarrollado cosas que no,
Y cosas que me han pasado, he hecho una aplicación y me he demorado más poniéndola a compilar que volviéndola a hacer. Entonces, es la forma como interactúa el humano. Yo no le puedo pedir, hágame toda una aplicación. Y volvemos al principio de divida eso en problemas más pequeños y comienza a solucionar. Algo que me ha funcionado a mí es, si yo voy a crear una solución, por ejemplo en React, entonces lo primero que yo le digo es, prepárame una arquitectura para desplegar una aplicación en React y que me diga qué necesito, cuáles son las mejores prácticas, puedo dar, quiero que cuando comencemos a desarrollar la aplicación use tal sistema de diseño, que use tal forma de desarrollar el software, le puedo dar instrucciones de cómo quiero que me escriba el código, quiero que me lo escriba en español, quiero que utilice técnicas, esto es un poquito técnico, Pascal Case o Camel Case, que son formas de escribir el código o que tenga palabras separadas por guiones, no sé, todo lo que los estándares de desarrollo que yo quiera. Y esto va a hacer que la inteligencia se enfoque más en eso, que lo tenga como guión y lo va a respetar. Entonces, lo primero es darle buenas instrucciones, buenas bases. Lo segundo, darle tareas pequeñas. Entonces, empiezo a ver, créeme la base del proyecto con una página que ya diga hola mundo. Y una vez esté funcionando, me compile, yo lo pueda desplegar, comienzo a adicionarle. Ah, bueno, entonces créeme el login, créeme el menú inicial con una opción. Y así voy evolucionando. En forma iterativa voy sumando funcionalidades. Esto me permite validar el código que estoy haciendo, que cumpla los requerimientos, modificar específicamente partes del código que no me gustan, estoy revisando constantemente el código y no al final, cuando me entregue el producto, entonces voy a hacer una revisión final. No. Incluso puedo decirle cosas como identifica fallos de seguridad en las librerías que estás implementando, dame recomendaciones para evitar X o Y tipo de ataque, voy implementando las pruebas unitarias para esta funcionalidad. Incluso en el momento de hacer el bytecoding, yo le puedo decir, vamos desarrollando el backend y te vas a conectar a esta parte del backend. El backend es como las aplicaciones, digamos, en general funcionan. Yo tengo algo que veo y algo que no veo que interactúa por debajo, eso lo llamo backend, que es interactúa con el negocio. Entonces, el bytecoding lo hemos visto muy enfocado al frontend, pero no, funciona muy bien en el backend. Y si yo le digo, créeme un backend que se me conecte, por ejemplo, un listado de clientes, un backend para manejar un maestro de clientes, yo puedo crear ese maestro de clientes y le puedo decir al front, conéctese a ese backend. Y le doy la información y de una vez viendo la prueba de desarrollo en vivo, funciona, no funciona, qué me falta. Y en el backend yo puedo decir, ah, bueno, ya tengo clientes, créeme el backend para vendedores similar a como hizo el de clientes, porque yo ya lo mejoré, yo ya le mejoré todas las partes, así es que lo quiero, y él lo va a duplicar muy fácilmente siguiendo esos mismos estándares. Entonces ahí es donde está la ganancia del bytecoding. Ok, Edwin, y justo ahorita mencionabas algo bien importante. El que pudieran ir trabajando con inteligencia artificial en iteraciones es factor clave porque pareciera que en algún momento da la impresión con lo que tú comentas que existen a lo mejor personas que piensan que dar una instrucción a una inteligencia artificial de créeme una super mega aplicación, ya por arte de magia sucede y te va a funcionar el día de mañana, ¿no? Y eres súper competitivo. Por ejemplo, ahí bajo tu experiencia, ¿cuál sería una recomendación, ya combinándolo con el tema de agilidad, en el que puedan ir haciéndole peticiones pequeñas a la inteligencia artificial e ir iterando este mismo resultado de la inteligencia y a partir de ahí volver a trabajar con la misma para poder crear una aplicación más robusta en cuanto a temas de seguridad, de arquitectura, etcétera? ¿Cómo ves ahí esa combinación ya con agilidad? ¿Cuál sería tu recomendación de aplicación? Mira, lo primero es tener muy consciente o muy claro las necesidades del usuario, siempre desde el punto de vista del usuario. Tener unas bases sólidas de unos lineamientos arquitectónicos y de diseño. Venga, esta es la arquitectura y este es el diseño que vamos a utilizar. Todas las aplicaciones de bytecoding permite sumarle esos lineamientos, se los llaman reglas de diseño, reglas de arquitectura, y él las va a tomar automáticamente cada vez que genere algo. Entonces, ahí ya estamos, digamos, dándole el conocimiento necesario de cómo queremos que nos dé la respuesta. Lo segundo, voy a conectar esto directamente con la agilidad. Nosotros trabajamos sprints y en los sprints tenemos historias de usuario, que normalmente una historia de usuario está enfocada a darle valor a un usuario. Construir
mediante historias de usuarios sencillas que podamos evolucionar a medida que vamos construyendo más. Un ejemplo, un CRUD, que es digamos, se le llama así a cuando creamos un listado de clientes, que yo pueda adicionar un cliente, que pueda borrar un cliente o modificar un cliente, o buscar dentro de este listado, eso lo llamamos un CRUD. Yo le podría decir, venga, créeme primero el listado de clientes. Y una vez que tenga el listado de clientes, ya lo estoy viendo bien, ya, listo, créeme la opción que hace el ingreso, adicionar un cliente. Y cuando tenga la adición, le puedo decir, ya, créeme el que me edita el cliente. Y una vez que tenga eso, le puedo decir, adicionale los filtros necesarios para poder buscar información dentro del cliente. Y al final le puedo decir, implementa el borrar un cliente. Entonces, no es tan sencillo, pues, darle una instrucción más concisa, pero la inspiración es esa. Digamos que la base es esa, irnos construyendo paso a paso. Y he encontrado cosas como que un CRUD que nos puede costar 2 días de trabajo a una persona, se puede hacer en 2 horas. O sea, el ahorro es inmenso. Y si yo a eso itero y le digo, venga, ahora vamos a crearle las pruebas funcionales a esto, las pruebas automatizadas, porque ya no le estamos dejando esa parte al QA. El QA solamente define los casos de prueba para hacer la prueba, pero el mismo desarrollador puede implementar la prueba. Estamos ahorrando muchísimo tiempo. Y si eso le sumamos que después de que hagamos todo eso, le decimos, genérame la documentación o adicioname esta documentación al documento del aplicativo desde el punto de vista del usuario. Pero aparte de eso, genérame la documentación técnica en el documento de documentación técnica. Nos estamos ahorrando demasiado tiempo. Nos ahorramos más tiempo que si le decimos, genéreme toda una funcionalidad. Entonces, sí, hay que iterar varias veces. Sí, he iterado. Ayer yo le contaba ahora a Alex que ayer me puse a jugar con algo y en 4 horas hice una aplicación completa, en 4 horas. Pues es una aplicación sencilla que usa inteligencia artificial para hacer algo, que es una conciliación bancaria. Y hice por ahí unas 20, 30 iteraciones. O sea que quedó bien. En 4 horas. O sea, esa aplicación, si yo me hubiera puesto a escribir el código, no me hubiera demorado alrededor de una semana haciéndolo. Genial, genial. Entonces, lo que estamos como reafirmando es que la famosa estrategia del divide y vencerás, pues sigue muy vigente, ¿no? Porque es que también hay algunas personas que pueden pensar, ¿no? En algunos foros he llegado a escuchar, ¿no? Que ya no es necesario tampoco el enfoque ágil, ¿no? O sea, que ya con la inteligencia artificial ya no es necesario. Y lo que estamos viendo es justamente que es muy necesario y que tienen que ser compatibles, pues, estas dos herramientas que tenemos para poderle sacar el mayor provecho, como nos cuenta Edwin, para poder llegar, pues, a esa productividad, pues tenemos que justamente aplicar todo lo que aprendimos en los últimos años de ese enfoque ágil de las iteraciones, ahora aumentado con todas estas herramientas de generación de código, y vamos llegando a un nuevo ciclo del desarrollo de software, un ciclo de desarrollo de soluciones, un SDLC aumentado. Allí, Edwin, no sé si nos puede contar un poquito, bueno, como hacia a grandes rasgos, ¿cómo ves tú ese ciclo aumentado? Quiero complementar algo de lo que dije ahorita porque es muy importante y lo voy a decir por propia experiencia. Yo he sido facilitador de muchísimos equipos, soy Agile Coach y siempre he pensado, gracias a mi maestro Lucho Salazar y Jorge Abad en el libro de Historias de Usuario, me encanta ese libro, donde dice, la historia de usuario o ítem de backlog es la evidencia de una conversación que tuve o necesito tener. Pero entra la inteligencia artificial. Yo puedo conversar con la inteligencia artificial porque ahora yo puedo abrir el micrófono y conversar directamente con la inteligencia artificial. Sin embargo, ahí tuve que cambiar mi pensamiento. Yo decía, las historias de usuario no tienen que estar escritas, solamente habladas. Pero con el tema de la inteligencia artificial, eso cambia. Si yo tengo una historia de usuario bien descrita, con unos criterios de aceptación buenos, si tengo un prototipo adicionado a esa historia de usuario, si tengo un para qué en esa historia de usuario,
va a ser mucho más fácil para la inteligencia artificial. Ayúdame a implementar esa historia de usuario. Y si la historia de usuario está bien dividida, pues va a ser mejor porque la voy a poder iterar mucho más fácil. Entonces, es algo que he aprendido y es entre mejor escriba esa historia de usuario, porque no puedo hablar, entre comillas, con la inteligencia artificial, porque al final la forma de hablar con la inteligencia artificial es escribirle, pero ahí tengo mejores resultados. Y eso me da pie a lo que me acabas de preguntar. Entonces, venga, en el ciclo de software, pues el ciclo de software es, hacemos un análisis, hacemos un diseño, hacemos una implementación, hacemos una prueba, documentación, desplegamos y hacemos mantenimiento. Digamos que eso puede ser el ciclo. ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Yo con el análisis puedo utilizar la inteligencia artificial para entender las necesidades del usuario. El usuario me está pidiendo esto, ayúdame a entender esto, pero no le puedo decir, es que el usuario necesita un CRUD de clientes. No, ¿cuál es el contexto que necesita la inteligencia artificial para poder que me dé el análisis correcto? O bien, si yo le doy un buen contexto, me va a responder, venga, es que usted lo que necesita es unos clientes de una peluquería. Usted necesita manejar clientes de una peluquería, entonces se debe enfocar en que la información del cliente es esta. ¿Qué más puedo hacer con la inteligencia artificial? Basado en ese análisis, propóngame diferentes diseños. Y hay muchas herramientas. Hay una herramienta que me encanta, que no es muy conocida, se llama, es de Google, se llama Stitch, creo que se llama. Y yo le puedo decir que me cree interfaces. O sea, le paso la información y que me cree interfaz y él hace una cosa, pero muy, muy, muy jalada. Entonces ya me queda la interfaz y yo puedo iterar y modifícame esto, ponme tal cosa, pues le puedo pasar un sistema de diseño, utiliza este sistema de diseño con estos colores. Esa información yo voy a poder crear el prototipo. Hay otras herramientas como Figma que también lo puede hacer y hay otras. O sea, incluso el mismo ChatGPT yo le puedo decir, créeme pantallas. Cloud es muy buena para crear ese tipo de pantallas. Es muy, muy, y muy rápida. Y luego que yo tenga ese prototipo, yo ya si tengo una historia de usuario, un análisis bien hecho, un prototipo bien hecho, una explicación bien hecha de la historia de usuario, puedo entrar a desarrollar. ¿Quién hace el desarrollo? ¿Quién tiene el conocimiento del desarrollo? Porque necesita unas bases técnicas, pero ya con eso va a tener no solamente el conocimiento del desarrollo, sino el contexto de la necesidad y el contexto de la implementación. Entonces va a implementar. Dentro de esa implementación puede usar la inteligencia artificial para inyectar las pruebas unitarias de que hace el desarrollador, puede desarrollar las pruebas funcionales automatizadas para garantizar que esto no se quiebre y que se corra de forma automática. Luego puedo ayudar, como les decía ahorita, extraer la documentación de esto. Luego seguiríamos a la parte de despliegue. Entonces podría automatizar el despliegue utilizando inteligencia artificial en la parte de CI/CD o en toda la parte de DevOps o DevOpsSec. Y al final implementar monitoreos con inteligencia artificial que estén revisando que el aplicativo funcione correctamente para poder dar un soporte adecuado. Entonces mira que en cada uno de los pasos yo puedo utilizar no necesariamente el mismo modelo, pero sí existen en general herramientas que se me pueden enfocar a ayudarme en mayor o en menor medida uno o el otro. Yo puedo decir, depende del proyecto que estoy haciendo, yo podría utilizar inteligencia artificial para escribir un 10% del código, un 80% de las pruebas, pero puedo tener un proyecto en el que pueda escribir el 90% del código. Y sobre lo otro, si yo tengo buenos contextos, me va a poder ayudar casi en un 80%. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener mejor calidad, vamos a tener mayor productividad, vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a tener un mejor retorno de inversión si esto lo hacemos bien. Pero si lo hacemos de cualquier forma, esto va a ser peor que el infierno. Ok, Edwin, muchas gracias. Y bajo ese contexto, por ejemplo, entendiendo que de un buen input puedes hacer un gran output con la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede un negocio aprovechar la inteligencia artificial para poder tener mejor definición de sus necesidades y que a su vez tomen decisiones basadas en la misma para poder iterar? Tomar como base el estudio que hizo el MIT sobre el éxito de los proyectos de inteligencia artificial. Me corriges, Alex, si de pronto digo una cifra que no es, pero decía que el 95% de los proyectos de 95. inteligencia artificial fracasan en este momento. Ujú. No va a entrar, o
si la población con la que se hizo la encuesta fue la adecuada o no, pero tomemos desde mi experiencia eso. Todas las empresas dicen, uy, nos tenemos que meter en inteligencia artificial. Listo. Eso es, los CEO llegan y dicen, hay que meternos en inteligencia artificial. O los CEO, y entonces, ¿y qué hacemos? No, cualquier cosa, pero metamos. Entonces, ¿le suena eso algo parecido a cuando comenzamos con la agilidad? No Claro. importa, tenemos que ser ágiles. No importa que no nos transformemos, pero metamos a Scrum, porque ya si metemos a Scrum somos ágiles. Es lo mismo que está pasando ahorita. Es exactamente lo mismo. Metamos agilidad o metamos inteligencia artificial, se volvió un caso de moda. Entonces, para que eso no suceda, lo primero que yo les recomiendo a las empresas y a las empresas que yo acompaño es piensen en un gobierno de inteligencia artificial. Es lo primero. O sea, ¿cuál va a ser mi gobierno? ¿Cuáles son las políticas que vamos a tener para trabajar inteligencia artificial? Cree un equipo de gobierno que es el que toma las decisiones de inteligencia artificial. Eso es fundamental. Hagan de cuenta que crear un COE de inteligencia artificial. Ellos son los que van a guiar a la organización acerca de esto. Esos tienen la responsabilidad de estar al día con todo lo que está saliendo, con toda la información, que es muy difícil, porque todos los días sale demasiada información, pero sí al menos con la mayoría de información de lo que está sucediendo en el mundo de inteligencia artificial y que le conviene al tipo de negocio. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, capacitar a todas las personas en ingeniería de prompts. Eso es fundamental. ¿Ingeniería de prompts qué es? ¿Cómo le hablamos a la inteligencia artificial? Eso tiene una forma de hablar. Porque recuerden que les decía el contexto. El contexto es cómo le hablamos, qué le tenemos que dar a la inteligencia artificial para que nos dé mejores respuestas. Si tú le preguntas, quiero que me des una estrategia de marketing para vender arepas, pues te va a dar una estrategia de marketing pero muy simple, porque la pregunta fue muy simple. Pero si esa pregunta, tengo una microempresa de arepas, estoy ubicado en la ciudad de Medellín, mi producción todavía es pequeña, pero quiero aumentar la presencia de las ventas de mis arepas en la ciudad donde vivo, ¿qué estrategia me puedes dar? Seguro que ahí te va a dar una respuesta mucho mejor porque se le está dando un contexto mucho mejor. La técnica de Pro Engineer tiene ciertos pasos que son buenos llevarlos, pero en general es eso. Una vez que las personas tengan el conocimiento de cómo construir y tengamos un gobierno, dejar que las personas encuentren cuáles son las oportunidades que tienen para poder resolver a través de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos dolores? Todas las personas hacen trabajos manuales, repetitivos, que no queremos hacerlos. Identificar eso es fundamental. El siguiente paso es priorizar. Creen un backlog con eso. Priorice. Y tome las dos primeras y haga un experimento. Tome a esas personas, a esos early adopters de inteligencia artificial, cree un grupo, capacítelos y apóyelos para que comiencen a crear soluciones sobre esos dos primeros. Van a tener muchos aprendizajes porque cada empresa es un mundo. Y ahí van a tener, hombre, esto nos funciona, esto no nos funciona, eso tiene temas de seguridad, tiene temas de costos, va a pasar muchísimas cosas. Pero una vez aprendan eso, iteren y ya no tomen 2 proyectos, sino que tomen 4 proyectos. Esas iteraciones son muy rápidas. Estamos hablando de 15 días a un mes. Iteren a lo siguiente otros 4 proyectos, capaciten a más personas que se apoyen en los que ya tuvieron la experiencia. Todo va a estar apoyado por ese grupo de gobernanza de inteligencia artificial, donde ellos van a decir, venga, esto sí lo podemos implementar, o ya tenemos una que permite hacer eso. Y algo que me pasó, estaba haciendo un acompañamiento similar en una empresa financiera acá en Medellín, y el objetivo cuando empezamos es, necesitamos encontrar otras inteligencias artificiales podemos utilizar para resolver los problemas de nuestra compañía. Y cuando comenzamos a hacer el acompañamiento, resulta que ellos estaban utilizando Microsoft Copilot, ChatGPT y tenían otro par de inteligencias por ahí, pero la gente no sabía hablar con la inteligencia artificial. Cuando les enseñamos a hablar con la inteligencia artificial, que le pudieron preguntar, ya ni siquiera se iban a buscar otras inteligencias, sino que comenzaron a usar realmente las herramientas que ya tenían, que estaban aprobadas, que el gobierno había dicho, estas son las que tenemos.
Y surgieron algunas otras. Entonces, de todas las soluciones que se propusieron en ese primer ciclo, el 60% se solucionó con las inteligencias que ya tenía la organización, que las personas no sabían manejar. Y el otro 40% se propusieron soluciones con otras inteligencias artificiales, que luego que pasar por un filtro ético y de seguridad, solamente el 20% pudieron ser implementadas. El otro 20% tuvo que ser rechazado porque no cumplía con los parámetros de seguridad. Entonces, esto se trata de hacerlo cíclico. Esta compañía tiene como proyecto el año entrante capacitar a 1.200 personas de toda su organización. Entonces, esto va a ser cíclico. ¿Y qué va a pasar? Cuando la gente comienza a ver soluciones, a implementar cosas, se vuelve una bola de nieve, pero favorable. Y es, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? De esta compañía surgió algo que me pareció fenomenal. Alguien se me acercó y me dijo, en la parte de atención al cliente tenemos un problema, tenemos 9 personas que responden derechos de petición y trabajan de 12 a 14 horas diarias, ya no se les puede pagar más horas extras y aún así siguen trabajando. Hicieron un cálculo y con las 9 personas podían solamente responder el 60% de las solicitudes, solo el 60%, y ahí vimos una oportunidad de hacer una solución con inteligencia artificial. Y se hizo una solución muy rápida, o sea, no fue la solución sofisticada, sino hacer un GPT, en Copilot lo llaman agentes, que le ayuda a que el usuario le entregara la información de lo que el demandante le estaba pidiendo, que le dijera qué necesitaba conseguir para darle la respuesta, el usuario le entregaba los insumos para responder y al final generaba la respuesta. Eso redujo la carga laboral, solo con eso le redujo en un 35%. Ya iban a tener que contratar más personas, en este momento ya no van a contratar más personas ahí. Y el siguiente paso de eso ya es automatizarlo más, no que el usuario le pase la información a la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial tome la información de la fuente, prepare la información y una vez tenga todo listo, le pase al usuario simplemente que revise y apruebe. Y una vez que apruebe, la misma inteligencia artificial envíe la respuesta que corresponde. Miren el potencial que surge de cosas que son repetitivas. Existe en esa misma empresa una solución que se hizo de RFPs. Ellos se demoraban entre 6 meses y 2 años para aprobar un RFP de una licitación y se encontró una inteligencia artificial y lo que se espera, porque apenas se están implementando, lo que se espera es que baje a máximo 3 meses la decisión para tomar, para decidir un proveedor con un RFP. Porque la inteligencia, esta herramienta está especializada en manejar RFPs. Entonces, de pasar de 2 años a 3 meses, pues imagínense qué significa para una compañía en temas de eficiencia. Muy Entonces, bien, Edwin. resumiendo, gobierno, capacitación, pilotos e iteraciones. Ese es como lo podemos ver. Muy bien, Edwin. Y nos cuentas allí varios casos de éxito, pero también cuéntanos, bueno, hasta donde puedas, hasta donde la confidencialidad lo permita, escenarios donde has visto, bueno, que como que no funcionó muy bien la cosa, o qué nos podrías recomendar, no se metan por allí, o qué lecciones aprendidas también has tenido en este camino. Mira, hay varios casos, pero lo voy a resumir. Aquellos casos que se quieren implementar para reemplazar a las personas son un fracaso. Voy a poner unos ejemplos. Se quiso desarrollar para un equipo Scrum un agente que reemplazara al Product Owner, en donde el equipo le preguntaba al Product Owner la información sobre el conocimiento del que estaban construyendo. Eso fue un fracaso. Fue un total fracaso. No sirve, porque alguien tiene que alimentar esa información y porque le falta el contexto. O sea, ni siquiera sabían cómo preguntarle, entonces no era capaz de priorizar frente a la necesidad de la organización. Eso fue un fracaso. Y algo que me pidieron, pero que no quise implementar, la petición fue así: necesitamos crear un agente que nos permita ayudar, que nos permita hacer la planeación estratégica de la organización, porque los directivos no tienen tiempo de hacerlo. Wow. Le dije, no, es que eso no se puede porque es un tema de personas. Pues Alex me decía ahorita la afirmación que decía, entonces reemplacemos a los directores, pues si no tienen tiempo de hacer su trabajo, reemplacémoslos. Pero realmente el humano, the human in the loop,
es necesario todavía. El humano en el ciclo es necesario. En unas partes va a ser menos, en otras va a ser más. La inteligencia no, en este momento, y yo creo que a mediano plazo todavía se va a necesitar mucho del humano. Hay casos de empresas, he visto que dicen, reemplazamos nuestro CEO por una inteligencia artificial para que tome las decisiones. Pero realmente se le está alimentando la información y alguien tiene que entrar en la información. Se le está haciendo las preguntas, alguien tiene que hacer las preguntas correctas para poder que tenga las respuestas. Entonces no es que reemplace, no va a reemplazar. Para mí es las personas aumentadas con inteligencia artificial. Muy bien, y está claro, ¿no? Todas esas recomendaciones para mantener el foco en lo que verdaderamente nos va a aportar este valor. Ya para ir un poco cerrando este episodio del día de hoy, bueno, hemos hablado de casos de éxito, de casos de no tanto éxito. Cuéntanos, Edwin, o compártenos un poco, bueno, estamos por empezar pues esta adopción de estas prácticas en una compañía. ¿Qué le dirías a ese equipo o a esa capa de dirección que está por empezar una transformación allí en su proceso de desarrollo de software? ¿Cómo empezar? ¿Cuáles serían como esos pasos, esas recomendaciones? Si tienes también referencias, ¿no? Si tienes algún libro para compartirnos allí de referencia. ¿Cómo empezar esto? Mira, es que es tanta la información que a veces es difícil poder condensar eso. Yo veo alrededor de 2 horas diarias, veo y leo información sobre inteligencia artificial alrededor de 2 horas diarias, de lunes a domingo. O sea, estoy saturado, me encanta, soy apasionado por lo que hago, siempre he tenido mucha pasión, entonces me tomo el tiempo de invertir. Lo que yo hago es buscar unos referentes que incluso te los puedo pasar y los dejamos en la descripción para Buenísimo. que vean unos referentes. Hablan mucho de las herramientas de inteligencia artificial. Te puedo recomendar también unos referentes que usan herramientas de desarrollo de inteligencia artificial de Vibe Coding que me parecen que son buenos. ¿Qué decirle a los directivos? Yo creo que es como todo lo nuevo. A veces tenemos directivos que dicen, no, hagámoslo así, pero no saben de qué están hablando. Yo les diría, si ustedes van a empezar con temas de transformación o de implementación de inteligencia artificial y affairs en la compañía, busquen expertos. Me pueden buscar y valga ahí la cuña, busquen expertos y déjense guiar, porque el experto es el que sabe. Si usted lo llamó es porque usted no sabe. Usted va a tener una necesidad, una visión, pero déjese guiar de la visión. Me ha tocado muchos directores donde dicen, no, es que yo quiero que lo hagamos así. Y eso es ingrediente para el fracaso. Si las empresas realmente no dejan que el experto los guíe, va a ser un fracaso. Y la otra, ojo con el experto. Hay muchas personas que dicen, yo soy experto. Realmente yo no soy experto. Tengo experiencia, sí, he hecho cosas, me he estrellado, conozco, pero decir que alguien es experto en una tecnología que está al público hace 3 años, hombre, el primero que diga que es experto ya empieza a dudar. Está mintiendo. Estamos hablando de inteligencia artificial desde 1954, a nivel científico, a nivel de laboratorios, a nivel de equipos especializados. Pero estamos hablando de inteligencia artificial generativa desde hace 3 años. Para que una persona diga, el experto, por eso cuando a mí me dicen, me van a presentar como experto, yo les digo, no, por favor, no me presente como experto, no. Yo tengo conocimiento, tengo experiencia, pero me falta muchísimo para poder ser un experto. De acuerdo. Bueno, yo me llevo hoy muchos aprendizajes. Voy a resumir algunos. Bueno, hemos hablado aquí de la importancia de dividir para vencer, ¿no? De seguir iterando, de la importancia de alinear estas herramientas, estas prácticas de inteligencia artificial con la agilidad para potenciar mucho más. Hemos hablado también de la importancia y el rol pues del humano en todo este loop, ¿no? El human in the loop, que es relevante, que no seremos, al menos de momento, completamente reemplazados, ¿verdad? Y que es una realidad, ¿no? Porque también eso es un poco el mensaje también para los que de pronto aún no han
empezado en este camino, que lo ven como algo muy lejano o de ciencia ficción, pero ya es una realidad. Hay riesgos como todo, hay alertas también. Yo personalmente, bueno, en el último año he quedado muy sorprendido con la evolución que ha tenido todo esto también. Tuve la oportunidad también de meterme con estas herramientas de generación de código allí automáticamente, y la verdad es un cambio de paradigma en este mundo del desarrollo de soluciones tecnológicas, en el que en los últimos 20 años pues veníamos trabajando de una manera y resulta que ahora podemos ir incluso más rápido. Entonces pues ahí está la invitación para que sigan explorando un poco más de todas estas herramientas. Vamos a compartir el link de LinkedIn de Edwin para que lo puedan contactar. No sé si tienes otra red social allí que prefieras por donde te contacten. Sociales, tengo Instagram, tengo TikTok, no soy tiktokero, pero pongo ahí, acabo de abrir un canal de YouTube, apenas tiene 3 videitos, pero voy a tratar Tuviste de tu estar. época de tiktokero, yo te vi. No, pero ya volví a empezar, ya comencé a hacer cositas diferentes, más enfocado a la inteligencia artificial. Estoy tratando de hacer cosas que les sirvan. Por ejemplo, acabo de desarrollar un par de herramientas que me parecen muy buenas, uno que se llama AI Model Canvas, que es basado en el Business Canvas, en donde te permite evaluar una solución con inteligencia artificial. Hay un video explicativo, está el manual para usarlo, es open source, lo pueden bajar. Me parece que es una muy buena herramienta. Y hay otra herramienta que se llama Rescue, la llamé así por un acrónimo, que lo que busca es que nos permita evaluar inteligencias artificiales frente a nuestra necesidad. Y al final, esto utilizando como un poquito la forma de WJSF, de manera científica, cuál es la inteligencia que más nos conviene dentro del entorno que tenemos. Estos son un par de herramientas que están ahí, las van a encontrar en mis redes sociales, al final les dejamos todos los links. Y síganme porque cada rato se me ocurren cosas locas y qué bueno que compartirlo con todo el mundo y que me den feedback y que me pidan cosas que les gustaría ver también. Perfecto, gracias Edwin. No sé, Ramón, ¿qué te llevas tú? Pues un tema de que la inteligencia artificial per se, así hablando, no es una varita mágica, requiere mucho trabajo, requiere entendimiento de punta a punta cómo la puedes utilizar y entendiendo que tiene una profundidad de calidad que muchas veces no se ve. Entonces, porque solamente vemos el front, como lo decimos, solo vemos el look and feel. Entonces, es algo bien importante que hay que tener en cuenta. No solo es lo que se ve, sino es cómo funciona, cómo lo alimentamos. Si le damos buena información, te va a dar muy buenos resultados. Si le das mala información, te va a dar malos resultados, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. No es una varita mágica la inteligencia artificial. Hay que usarla de manera muy responsable y entender el contexto para poderle sacar el mayor provecho desde un punto de vista de desarrollo, desde un punto de vista de negocio, desde los contextos que sean, pero hay que alimentarla de forma apropiada para sacarle el mayor provecho posible. Buenísimo. Bueno, a los que nos escuchan, también recordarles que le den like a este contenido si les gusta, que lo compartan, que sigan aquí en sus redes sociales a Edwin. A Edwin agradecerle también por compartirnos pues todos estos experiencias, todos estos conocimientos. Vamos a ponerlos aquí, todo esto que nos ha traído hoy, aquí en los comentarios. Y pues nada, a los que nos escuchan, nos vemos en un próximo capítulo. Sigan conectados allí al podcast del Multiverso Ágil y gracias por escucharnos. Hasta la siguiente. Gracias, que estén bien.